Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre una orientación al primer parcial, en este caso el primer parcial de Fundamentos de las Matemáticas para la formación de licenciados en Matemáticas de la Universidad de Antioquia, aquí en la seccional Bajo Cauca, en Antioquia, Colombia. Pues aquí siempre vamos a denotar el parcial como parcial 1-3, es decir, para el tercer tema, simplemente como para apoyar a los estudiantes en la preparación del examen de acuerdo a los lineamientos de la Facultad de Educación en cuanto al programa del curso. Entonces aquí queremos que este vínculo llegue al programa del curso, entonces vamos a llevarlo allá, en esta línea Markdown. Y pues entonces acá vamos a ese programa que, bueno, pues que aquí en OneDrive se encuentra en docencia, uno de los ejes misionales de mi actividad, y en Fundamentos de las Matemáticas encontramos el programa y aquí lo compartimos en OneDrive, compartir, y cuando lo tenemos de esta manera, le ponemos de que las personas puedan, cualquier persona pueda tener acceso a él, aplicamos, copiamos y ya en el diseño, ese programa del curso, hacemos de que el estudiante pueda acceder al programa del curso a través de OneDrive, en un hipervínculo, en una línea Markdown de este cuaderno, que le damos más tamaño, aquí Shift, Control Enter y Control más para darle mayor tamaño, y así ya tenemos el vínculo que lleva a los estudiantes al programa del curso, y aquí lo podemos probar de una vez. Entonces buscamos que el estudiante pueda acceder al programa del curso y pueda ver que su parcial vaya de acuerdo a un programa del curso, un programa bastante acordado y pensado por el Núcleo de Pensamiento Variacional, liderado por la profesora Zaida Margot Santa, doctora en educación de nuestra Universidad de Antioquia. Entonces aquí pues entre los objetivos está comprender los conceptos fundamentales del pensamiento matemático, que centra sus reflexiones en la variación, modelar situaciones de las ciencias, diseñar procesos de estudio, enseñanza y aprendizaje que favorezcan la reflexión, discusión, construcción, comprensión, comunicación, objetivación de conceptos fundamentales de la variación, identificar fenómenos de la variación en la vida de todos los días. Entonces, como ven, es la variación y la descripción de fenómenos de la vida real los objetivos de formación del curso de Fundamentos de las Matemáticas. Y en los primeros temas a evaluar, pues debemos ver sistemas numéricos, los números reales, los números complejos. Entonces acá pues en nuestra evaluación le ponemos efectivamente que el primer punto, le ponemos un primer punto sobre el sistema, el campo de los números reales. Entonces lo ponemos acá como primer punto sobre el campo de los números reales. Y bueno, pues entre unas propuestas al estudiante para probarlo, para un poco construirla en este ejercicio, pues nos vamos a un libro que fundamente o que guíe el trabajo de enseñanza, y hay varios que tenemos en nuestros referentes en OneDrive. Entre otros tenemos el Larson, el cálculo de Larson, también tenemos el precálculo de Stewart y el cálculo de Stewart y el Purcell. Queremos también dar como un agradecimiento a los profesores, a mis colegas de la Universidad de Antioquia, matemáticos y licenciados que formamos acá en la seccional, que lo hacemos con una gran calidad humana y gran cooperación entre maestros, lo que ha ayudado a que los estudiantes salgan muy preparados y contentos de su formación profesional. Pues acá vamos para el Stewart precálculo, en el que en la primera parte el estudiante buscamos de que siempre, viendo el programa, vaya efectivamente a fundamentos, en este caso a los números reales, y vaya a los ejercicios en los que se les propone en el libro. Este es el libro, propone ejercicios muy interesantes, y que él pueda, miren que la evaluación sea de acuerdo a un programa de nuestra Facultad de Educación. Entonces
aquí, por ejemplo, de problemas conceptuales, por ejemplo, de estos de dar ejemplos de un número natural, un entero que no sea natural y un número racional que no sea entero y un número irracional. Entonces, esto hace también pedirle a los estudiantes la comprensión sobre los conjuntos numéricos y la naturaleza de cada uno de esos conjuntos numéricos que conforman al sistema, al campo de los números reales. Entonces acá ponemos ese primer punto. En realidad lo vamos a poner de varios puntos, aquí le ponemos uno y decimos de un ejemplo acá. Aquí ya un segundo literal o hijo para este punto. Construye un modelo que representa una situación problemática. Bueno, en este caso la situación problemática la vamos a dejar para el quinto punto de nuestro parcial, en el que se le pide al estudiante un trabajo de modelación matemática. Entonces aquí sería el punto 5 sobre modelación matemática. Y aquí ya con eso, aquí también le hacemos cambio. En esta línea mandamos a hacer cambio de línea, se hace con doble espacio, doble espacio, doble espacio y doble espacio. Miren que en este canal lo que queremos es que nos capacitemos mucho en el uso de los cuadernos Jupyter Notebook para la formación en los diferentes cursos de una manera interconectada y apoyada bajo un modelo de aprendizaje invertido o flipped learning. Entonces aquí ya con eso miren cómo nos queda bien ya el punto planteado, tomado del Stewart, y decimos también la página de donde se tomó, página 24 del precálculo de Stewart. Entonces aquí tomado de la página 24 del precálculo de Stewart, y se le deja al estudiante el hipervínculo de efectivamente de ese libro que se le está pidiendo. Entonces así el estudiante puede acceder a toda la información a través de hipervínculos dentro de este modelo de pedagogía invertida, que sea lo más fácil posible. Entonces así el precálculo de Stewart le pasamos eso al estudiante aquí con OneDrive, le compartimos, y en este caso pues ya otra vez le subimos esta barra, ponemos que cualquier persona, aplicamos, copiamos el hipervínculo, lo copiamos efectivamente y lo pegamos en nuestro diseño de parcial para que el estudiante pueda llegar al texto guía para la preparación de esta evaluación. Luego de este primer punto sobre los números reales, le ponemos un segundo punto. Vamos a poner aquí también segundo punto 2 o segundo punto. Aquí segundo punto. Y en este segundo punto pues le vamos a evaluar al estudiante. Ya en este caso veremos aquí esta partecita acá, en este segundo punto dentro de nuestro programa, mirando en nuestro programa aquí, quitamos estas otras pestañas que no las necesitamos, y para este programa, bueno, en este caso como también presentarles ejercicios de manejo algebraico, y en este caso pues dentro del programa nosotros tenemos para ese manejo algebraico el que nos pide el que trabajemos con polinomios, divisibilidad de polinomios, división al algoritmo de división de polinomios, el teorema del residuo, el teorema del factor, ecuaciones lineales y cuadráticas y sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Y
Entonces acá tenemos que ir a ecuaciones en nuestro programa que modelan situaciones. Entonces nos vamos a nuestro precálculo de Stewart y buscamos en los ejercicios donde nos propongan trabajo, no en este caso de exponentes, que también es un tema bastante problemático para los estudiantes, sino el tema de ecuaciones. Pues bueno, también para potenciación, pongámosle algunos de acá. Evalúe la expresión, esas evaluaciones de expresiones son muy interesantes. Simplificación de expresiones también es muy usual que se pregunte, pero a mí me gustan mucho las que estén muy relacionadas, trabajen en potenciación, pero que estén relacionadas con una aplicación precisamente de ese tema. Entonces aquí nos aparecen en el Stewart una buena cantidad de ejercicios de modelación que dice que la distancia a las estrellas más cercanas, Próxima Centauri, las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar, está a 4.3 años luz de distancia. Utiliza la información del ejercicio 81 para expresar esta distancia en millas. Entonces es un proceso de conversión de unidades en una aplicación asociadas a una situación real. Entonces estos tres, por ejemplo, ponerlos a los estudiantes entonces como que sea muy orientado el hecho del manejo de las potenciación y la radicación, pero alguna situación real. Entonces aquí lo vamos a poner en el segundo punto. Entonces, con respecto a el punto de potenciación, radicación, ecuaciones e inecuaciones. Hasta aquí. Entonces aquí tenemos los primeros puntos en los que trabajamos potenciación a través de aplicaciones tomadas de la página 37 del Stewart. Entonces, de la página tomada de la página del PDF del precálculo Stewart. Y así ya tenemos para el estudiante una forma de evaluación articulada con el plan de la materia. Y aquí ya nos vamos para un tercer punto. Aquí tenemos tercer punto en el que le proponemos al estudiante entonces en cuanto a expresiones algebraicas, el que sepa definir un polinomio, el que sepa operar con polinomios, el que sepa que el inverso de la suma es la suma de los inversos, cómo se multiplican expresiones algebraicas, el algoritmo de multiplicación de expresiones algebraicas, los productos notables y los casos de factorización, bien organizados en el Stewart, para llegar a otra tanda de ejercicios en los que le vamos a hacer mucho énfasis a las aplicaciones en donde hagamos estos procesos. Entonces aquí en aplicaciones vamos a ir al volumen de concreto. Entonces en esta vamos a ponerle al estudiante esta imagen y todo, les vamos a enseñar cómo ponemos toda esa expresión en LaTeX, toda esa definición, y con esta imagen para una línea Markdown. Entonces esto lo copiamos, lo traemos al tercer punto, le decimos que es tomado de la página 47 del Stewart, de la página 47 del precálculo de Stewart. Y ahora para cuadrar lo demás, cuando eso se pega de un PDF acá, miren que nos va a quedar con algunos problemitas. Entonces aquí es un contexto de aplicaciones. El volumen de concreto se construye con alcantarilla. Volumen de concreto. Entonces aquí lo sobre espacio, cambia de línea. Ese es como el tercer, un título de tercera categoría.
Entonces miren que de segunda, de primera para el tercer punto, en esta línea Markdown, estas líneas Markdown o de comunicación científica. Y aquí nos plantean la información. Se construyó una alcantarilla con grandes capas cilíndricas vaciadas en concreto, como se muestra en la figura. Entonces esa figura se la ponemos también en una nueva línea Markdown. Entonces recuerden que con la B le agregamos nuevas líneas de código al cuaderno y luego la señalamos para que con la tecla M la convertamos en línea Markdown, y esa línea Markdown, pues para poner la figura, delimitamos con paréntesis angulados con la sentencia IMG para imágenes SRC igual a 2 puntos, y después de hacer eso, pues nosotros con la herramienta de recortes, entonces aquí vamos a llamar a recortes de Microsoft, herramienta de recortes, y tomas esa imagen del libro. Entonces lo tomamos acá, recortes, le decimos nuevo y tomamos específicamente esa imagen que queremos para el planteamiento del problema. Entonces la tomamos y la guardamos en nuestro parcial 1.3 o tema 3 del parcial 1. Entonces aquí nos vamos a recortes, le decimos guardar y ella nos lo guarda con la extensión PNG, que me parece muy buena. Nos vamos entonces a fundamentos de las matemáticas, y nos vamos para clases. Aquí van clases de evaluación. Entonces vamos a evaluación, al parcial 1, y guardamos la imagen. Entonces, ¿y esa imagen de qué se refiere? Entonces a cilindros concéntricos. Entonces le ponemos cilindros concéntricos, o que podría ser o que comparten el mismo eje, o cilindros por capas, y te pido de que por favor los nombres de los archivos los nombres sin dejar espacio, sino más bien con guión bajo o guión medio al medio. Y bueno, y puedes especificar la extensión que quieres, en este caso PNG, para recordar que las extensiones de las imágenes son, entre otras, PNG, JPG y demás. Y a lo que ya tengas esa guardada, bueno, pues le decimos que nos vamos para CD, 2 puntos para salirnos de la carpeta de cálculo, y luego CD 3 guión fundamentos de las matemáticas, y le decimos git add para que adicione esta nueva figura y esos nuevos cambios a la forma de evaluación, git commit guión M, adición de imagen para un problema de aplicación, y cerramos las comillas, le das enter. Entonces ya lo comiteaste, ahora le dices git push, y ya con eso él empuja esos nuevos cambios a la red social GitHub, en particular al repositorio de fundamentos de las matemáticas, que es 3-fundamentos de las matemáticas, para que uno pueda ir efectivamente a la evaluación, al parcial 1, y ir a 1-3, el cuaderno 1-3, y a la imagen que ha llamado en esa carpeta, que la ha llamado, aquí está, cilindros por capas, y te vas a esa imagen y copias el enlace de la imagen para ponerlo en este diseño de parcial. Aquí está URL. Entonces lo que va a hacer es que esa imagen que descansa en GitHub tiene una URL asociada, y para que podamos siempre traerla al cuaderno, pues esa URL la traemos al cuaderno, hace código HTML para que ella nos traiga la imagen con un hipervínculo, a través de una URL con esta sentencia tan sencillita, bastante bacana.
Y para acabar de poner todo el punto, dice que se construye una alcantarilla con grandes capas cilíndricas vaciadas en concreto, como se muestra en la figura, usando la fórmula para el volumen de un cilindro, dada al final de este libro, y explique, explique por qué el volumen de la capa cilíndrica es. Entonces hay que explicar el volumen de la capa cilíndrica, y aquí en el lenguaje LaTeX le ponemos doble símbolo de dólar y le ponemos B igual a pi R2H. Entonces aquí le ponemos B igual a pi, pues backslash pi R2 por H, y recuerden que el lenguaje LaTeX es acento circunflejo y delimita el exponente entre llaves. Aquí entonces pi R2 por H menos, aquí le ponemos menos, el otro es pi R2H, pero ya R minúscula. Aquí le ponemos pi R, acento circunflejo, R2 por H. Siempre me fascina que mis estudiantes son los que me forman en este sentido el nombre de este acento circunflejo. Me lo enseñó uno de mis estudiantes, una de las más brillantes del curso, y todos son extraordinarios. Estos me llenan como de mucha alegría. Y acá le dice factorice para demostrar que, entonces le dicen para demostrar que B es igual a 2pi por radio medio por altura por grosor. B es igual a 2pi por radio medio por altura por grosor. B es igual, entonces en lenguaje LaTeX delimitamos con doble símbolo de dólar. B es igual, entonces cambiamos ese punto por un igual a 2pi. Entonces aquí le ponemos backslash pi, el lenguaje LaTeX. Este C dot para multiplicación o punto al centro, dot de punto, C de al centro, radio medio, pues como es una palabra verbal, entonces lo ponemos en text, backslash text, llaves, y ya con eso aquí nos queda aquí también un C dot, backslash C dot o centro, punto al centro, altura, pues entonces con tech, aquí con tech, y luego C dot grosor, entonces también nos queda con backslash text, y delimitamos el texto verbal entre llaves, y así miren cómo nos queda bonito cuando llega. Y además le piden use el diagrama desenrollado para explicar por qué esto tiene sentido geométricamente hablando. Y aquí ya le dice de dónde tomó el ejercicio, y ahí le quita esos espacios que quedan al inicio. Miren que cuando le das Shift Enter, él se pasa a la nueva línea y nos deja ver cómo nos quedó todo en el punto diseñado. Entonces así nos queda un tercer punto muy bacano que efectivamente evalúa a los estudiantes sobre esta temática de factorización, productos notables y demás. Pues aquí estaría esa. Entonces, factorización, productos notables, productos notables y demás, a través de una aplicación que después va a ahondar más en cálculo 2. Entonces eso lo va preparando efectivamente para cálculo. Entonces vemos como eso se vuelve una evaluación que lo prepara para los nuevos retos. Aquí le ponemos ahora sí el punto 4, que ese, según nuestro programa, tiene que ser entonces, vamos a ver el programa, tiene que ser alrededor de seguir con polinomios, ya ojalá al algoritmo de división y el teorema del residuo y el teorema fundamental del álgebra, ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Entonces aquí los bajamos otra vez y aquí están las expresiones racionales en el Stewart, y en las que hay mucho por ahondar, porque esas expresiones racionales o de razones o divisiones hay que hacerle procesos de racionalización,
que se requiere que los estudiantes lo aprendan y vean que él también le hace resalto de cuando hay problemas con eso, para que no le vaya a pasar de que considere que el cuadrado de un binomio es la suma de los cuadrados, entonces aquí le pone hombre no lo vaya a hacer, pero que el cuadrado del producto sí es el producto de los cuadrados. Es un libro bastante completo, bien diseñado, y si nos vamos aquí a aplicaciones, entonces tomamos este, que me parece con el diagrama, me parece maravilloso, me hace reportar mi información como tecnólogo eléctrico, y lo pasamos luego aquí en nuestro parcial. Entonces aquí le ponemos otra línea Markdown. Recuerden que la línea Markdown se la seleccionamos con la letra M o el atajo de teclado M cuando señalamos la línea de código, y cuando señalarla es darle clic izquierdo sobre esta barra al lado izquierdo de la línea, eso es señalar. Aquí aplicaciones, doble numeral espacio para que sea el título de segunda categoría, y aquí dice resistencia eléctrica, dos puntos, doble espacio, cambio de línea, o sea, enter, y empezamos a poner lo que las fórmulas matemáticas tienen con el lenguaje LaTeX. Si dos resistores eléctricos con resistencias R1 y R2, aquí le ponemos si dos resistores eléctricas con resistencias R1, pues aquí delimitamos el símbolo matemático ante el símbolo de dólar, el subguión con guión bajo, delimitamos lo que va a quedar en el subguión entre llaves, y cerramos con símbolo de dólar, el I lo dejamos acá, ahora sí, símbolo de dólar, subguión, delimitamos la parte del subguión con llaves y terminamos con símbolo de dólar para que nos quede R1 y R2 con la notación de fórmulas matemáticas. Aquí le quitamos el espacio que sobra. Esto siempre pasa cuando uno pega textos de un PDF y los trae a otro tipo de software, en este caso al cuaderno Jupyter Notebook, y nos dice que encontrar la resistencia R, encontrar que la resistencia R está dada por. Entonces aquí encontrar que la resistencia R, desde que limitamos lo que sea en matemáticas con símbolo de dólar por. Entonces aquí le damos doble espacio, cambio de línea, y bajamos con el cursor y escribimos doble símbolo de dólar para que sea una fórmula matemática centrada, R igual a, y mire que seguimos con R igual a el recíproco 1 sobre la suma de los recíprocos de R1 y R2. Entonces eso lo ponemos con frac, es que tenemos una fracción, llaves para el numerador, llaves para el denominador, en el numerador va un 1 y en el denominador va una suma de fracciones. Entonces pones frac para la primera fracción y después del más frac para la segunda fracción con sus llaves, y así me queda 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2. Así tenemos ya la fórmula copiada y terminamos la delimitación con doble símbolo de dólar y borramos lo que sobra. Así nos queda esa fórmula en LaTeX y enseñamos efectivamente cómo introducir una fórmula matemática en lenguaje LaTeX dentro de estas líneas Markdown, y aquí ya le ponemos simplifique R de la expresión, y si R1 es 10 ohmios y R2 es 20 ohmios, ¿cuál es la resistencia R total? Si R1 es, entonces le ponemos, limitamos con el igual, y al pegar el PDF no nos trajo el igual, sino que lo dejo con un punto, delimitamos entre símbolo de dólar para las expresiones matemáticas, le ponemos guión bajo para los subguiones y delimitamos la parte del subguión para que él sepa hasta dónde, cuál es el alcance del subguión, delimitando entre llaves. Y aquí también hacemos lo propio para R2, y aquí entonces nos queda este, aquí va este, 20 ohmios, y cuál es la resistencia de R total, pues aquí le delimitamos también entre símbolo de dólar, y así ya nos queda que cuando le demos control enter nos la ejecuta, y mire cómo queda hermoso, en una muy buena tipografía para de libro, para los elementos matemáticos, el buen manejo de los subíndices, de ahí lo bueno
del lenguaje LaTeX para las líneas Markdown de comunicación científica o de contextualización científica. Ese ya le queda al estudiante bien planteado el punto, y aquí le damos cambio de línea para que eso le quede la parte A que se le pregunta y la parte B que se le pregunta. Entonces aquí ya le dicen, les queda un punto muy bueno en el que puede practicar el estudiante lo que queremos evaluarle, que es sobre las expresiones racionales y simplificación de expresiones racionales. Entonces aquí ponemos simplificación de expresiones racionales. Y bueno, entonces así ya con eso tenemos. Y ya el quinto de modelación, le buscamos una situación problemática de modelación muy apropiado en el de ecuaciones del Stewart, y así ven que seguir la secuencia del Stewart va muy de la mano del programa de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia. Y nos vamos dentro de ecuaciones a aplicaciones por ejemplo, de cuerpos en caída. Use la fórmula que se estudia en el ejemplo 9 para los problemas del 111 y 112. Entonces vamos a copiar esos dos. Me gustaría mejor poner los dos en el examen, para que el estudiante de pronto escoja simplemente uno de los dos. Y aquí poner el enunciado y ya acabar ya el problema diciéndole que use la fórmula h igual a menos 16t2 más b sub 0t. H igual, entonces recuerden, doble símbolo de dólar para fórmula matemática centrada, borra ese punto que generó por el copiar de un PDF, a menos 16t2, entonces acento circunflejo, y más b sub 0, entonces aquí nos queda b sub y delimitamos el subíndice con llaves b sub 0t, y terminamos con doble símbolo de dólar. Y aquí nos habla de un ejemplo 9 y decimos que enseguida le ponemos al estudiante ese ejemplo 9 en el Stewart. ¿En qué página está? Página tal del cálculo de Stewart, para que el estudiante sepa a dónde se refiere el autor y pueda llegar rápido a él, porque tenemos el referente. Entonces, si aquí le ponemos el Stewart, que el estudiante con mucha rapidez pueda llegar a él, entonces se le pone el hipervínculo implícito y copiamos ese mismo hipervínculo que habíamos puesto para el Stewart antes, y aquí esta dirección URL, control C, y ya le pasamos acá para que el estudiante pueda llegar rápidamente a esa información y pueda así contextualizarse y hacer el problema. Es una pelota, se lanza directamente hacia arriba a una velocidad. Aquí quitamos este espacio inicial delimitamos entre signo de dólar, subguión, delimitación del subíndice con llaves, b sub 0 igual a, quitamos ese punto, 40 pies por segundo. Aquí terminamos la delimitación de la fórmula matemática con símbolo dólar, y ya vienen las preguntas. Cuando llega la pelota a una altura de 24 pies, cuando llega a una altura de 48 pies, cuál es la altura máxima alcanzada, cuando alcanza la pelota el punto más alto de la trayectoria, y cuando cae al suelo. Entonces aquí nos ponen esas preguntas. Y ya en el segundo problema es con qué rapidez debe ser lanzada hacia arriba una pelota para que alcance una altura máxima de 100 pies, y le dan una sugerencia, y es que use que el discriminante de la ecuación cuadrática es, y aquí se lo indican en fórmula LaTeX, que aquí lo delimitamos entre símbolo dólar, es 16t2 menos b sub 0t más h igual 0. 16t2, entonces acento circunflejo,
menos b sub 0 t más h igual 0. Menos b sub 0 t más h igual 0. Igual 0, y ya quitamos esto también, y terminamos la fórmula matemática delimitándola con símbolo de dólar. Recuerda entonces que las fórmulas matemáticas van de esa manera, y esto lo puedes poner en negrilla delimitando en lenguaje Markdown con doble asterisco. Entonces doble asterisco es para negrilla, y así nos queda ya excelente el diseño de nuestro parcial, que tiene entonces todos los temas que se van a evaluar para los estudiantes de la licenciatura en un mismo cuerpo, de acuerdo al programa de nuestra facultad. Y de esta manera pues orientar a los estudiantes sobre cómo ver que su proceso está pensado desde la facultad, también con un libro guía, que vean de dónde se toma, que tengan libre acceso a él, y que puedan trabajarlo desde Cuaderno Jupyter Notebook para prepararlo de acuerdo al programa y de acuerdo al libro guía. Muchas gracias.